¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes si están ya en Sudamérica, buenas noches si están del otro lado del Atlántico. Hoy es miércoles 27 de octubre del 2021 y seguimos con el Foro Latinoamericano de Medios Digitales y Periodismo. Vamos a dar inicio a una mesa que lleva por nombre Transnacionales, retos y perspectivas de periodistas trans en América Latina. Esta es una mesa, pues al menos para mí, muy simbólica. Llevamos años haciendo este foro y si bien hemos intentado siempre tener mesas, charlas o discusiones sobre perspectiva de género, pues algunos temas sobre diversidad, etcétera, esta es la primera vez que todas las personas panelistas son personas trans o no binarias. Estuve buscando también información en otros congresos de periodismo y claramente pues no es lo usual, ¿no? Es decir, de vez en cuando hay una persona que se identifica como una persona trans, pero no es usual que todas las personas periodistas en una misma mesa pues sean sean periodistas trans. Entonces, vamos a conversar un poco sobre, cómo ha sido su proceso, cómo han sido los retos, los desafíos que tienen en el ecosistema de medios, y también las esperanzas e ilusiones sobre este mismo tema. Para moderar y guiar esta conversación está desde Argentina Naimit Cirelli, es director de Sembra Media, una organización que se dedica a impulsar a organizaciones de medios en toda la región y pues en los próximos minutos, Naimid estará conversando y guiando esta charla. Le doy la palabra a Naimid para que por favor pueda presentar a las distintas personas del panel y pues yo les agradezco nuevamente su tiempo y que estén por acá con nosotros acompañándonos. Muchas gracias, Jordi, por la presentación, la apertura y también por convocarnos a, a todos a esta mesa. Como decía Jordi, mi nombre es Naimid, soy director de comunicación de Sembra Media, que es una organización que apoya medios digitales en la región, y además soy periodista con una experiencia de ya más de 10 años trabajando en distintos medios. Me pareció súper interesante el disparador de la mesa. Partimos de la idea de que el periodismo y la comunicación es acceso a la información para todas nuestras sociedades, pero también es una manera de construir conocimiento y una manera de matizar el mundo. Entonces, en el último tiempo se han abierto conversaciones alrededor sobre quiénes y cómo están narrando las historias en los medios de comunicación y también qué tantas voces faltan al interior de nuestras redacciones. Así que me siento súper privilegiado de poder presentarles al panel que nos está acompañando hoy, que como decía Jordi, son periodistas destacados en distintos países de la región. Primero presentar a Vanessa Valverde. Ella es periodista de Costa Rica y trabaja como periodista desde 2010 en el país. Inicialmente en un medio que se llamaba El País.cr y se especializa en su trabajo en la cobertura sobre movimientos sociales y políticos. Actualmente está cursando el diplomatura de la Corte de la IDH de Derechos Humanos para Periodistas y participa de un proyecto regional sobre tecnología y enfoque de género organizado por TEDIC, El Surtidor y Vice en español. Muchas gracias, Vane, por sumarte hoy al panel. También nos acompaña Geo González. Ella es una periodista de México y persona trans. Su trabajo lo ha dedicado a cubrir historias de personas LGBTI más con enfoque de derechos humanos y actualmente colabora desde México para Agencia Presentes, que quienes no conocen es un medio digital independiente que cubre temas a nivel regional y tiene su base acá en Argentina y además es periodista freelancer. También, muchas gracias, Geo, por sumarte. También está Gianna Camacho García, que nos va a estar conversando hoy desde Perú. Ella es periodista y activista trans, realiza una labor de incidencia política con el objetivo de lograr el respeto de derechos humanos para personas trans y además dicta talleres y capacitaciones para distintas personas y organismos. Como periodista, ella realiza un destacado trabajo de visibilizando, como decía, los derechos de las personas trans en Perú
y lo que la ha llevado también a convertirse en una referenta dentro de su comunidad. Muchas gracias, Gianna, por sumarte. Y por último, pero no menos importante, nos acompaña Oliver Nash. Oliver está basado en Argentina, es periodista, comunicador y activista del colectivo LGBTIQ+. Y además es un conocido activista en redes sociales porque abre muchas conversaciones en Twitter que llevan no solamente a su trabajo periodista, sino a impactar en otros medios sobre la perspectiva que él trae. Pero ya para meternos en tema y para que también darles las palabras a ustedes, quería inicialmente hablar un poco sobre sus trabajos, que nos cuenten el trabajo en sus medios o en los que colaboran y en sus contextos, en los temas que cubren, pero también, que un poco ya estuvimos conversando a través de sus biografías, pero por qué los temas que cubren son importantes traerlos a la agenda pública. Si les parece, arrancamos con Vanessa. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Muy agradecida, la verdad, pues, por la invitación y por compartir aquí el espacio también con tantos periodistas tan destacados de la región. Realmente, digamos, bueno, un poco como en mi experiencia con los temas como que yo principalmente trabajo y que es un poco como lo que comentaba Naimit, yo de eso, como desde hace ya también un poco más de 10 años, vengo trabajando sobre todo en el área de movimientos sociales y políticos, ¿verdad? Principalmente empecé en Costa Rica, luego hace unos 3 años que estoy en el Cono Sur, estuve unos años en Brasil y ahora justamente con todo el tema del estallido social en Chile y el proceso constituyente, me vine para acá, justamente para poder hacer como un seguimiento más detallado del proceso. Yo sí me enfoco un poco más en el tema de movimiento social y de las reivindicaciones, por ejemplo, de movimientos comunales, de trabajadores, de movimientos incluso, digamos, LGBT también, ¿no? Aquí, por ejemplo, hemos estado en contacto con varias organizaciones, algunas de ellas son como un sindicato de trabajadoras sexuales, ¿verdad? Que está justamente tratando de incidir en el tema de los derechos de la población LGBT en el marco de la nueva constitución. Y últimamente sí me he estado como enfocando un poco a través de todo este tema de los derechos humanos y demás en la parte de tecnología y género, que es como un área como que se cruza, digamos, y que me ha interpelado mucho como en la experiencia también, porque bueno, en cierto sentido yo también soy programadora. Entonces, esta unión entre la perspectiva de un enfoque de género, la tecnología y cómo entonces afecta a la población, por ejemplo, LGBT o a las mujeres o a los migrantes o a afrodescendientes, tiene como un enfoque nuevo y que la verdad es como lo que estamos trabajando ahora un poquito. De hecho, por eso es de que estoy como participando en un bootcamp que es así de estas organizaciones que estaban comentando Naimit últimamente. Y estamos trabajando ahorita un proyecto de investigación sobre el tema de las plataformas tipo OnlyFans, ¿no? En la moderación de contenidos, ¿no? Y el debate que hay sobre libertad de expresión, sobre moralidad y sobre quién define qué es publicable, qué no es publicable y cómo afecta, por ejemplo, a las trabajadoras sexuales que migraron en medio de la pandemia a estas plataformas. Entonces es como un poco el enfoque con el que yo he venido trabajando y bueno, también mucho al seguimiento de los avances y retrocesos del derecho a la identidad, principalmente de la población trans en América Latina. Y principalmente en el año pasado, cómo esto afectó en la pandemia, ¿verdad? Por ejemplo, en temas donde se dieron estos cuarentenas por género, ¿no? Digamos, un día salían hombres, otro día mujeres, y en los países donde no es reconocido el género de las personas trans, cómo eso afectó y cómo ha afectado, por ejemplo, caso Panamá, el mismo Colombia, ¿no? Bueno, y esa es como un poco la perspectiva de trabajo. Vanessa, súper interesante la visión interseccional y también estos otros temas que traías como la tecnología. Si les parece, seguimos con Geos, que nos cuente un poco ella el trabajo que hace en Agencias Presentes. Bueno, hola, un gusto ver caritas conocidas por aquí. Bueno, yo soy periodista, no llevo tanto tiempo trabajando, como 5 años creo, como tal. Y pues básicamente mi trabajo lo enfoco casi que desde el inicio, antes de pues, salir de la carrera, ya tenía interés por cubrir pues historias que involucraran a personas LGBT por una necesidad que veía que pues hacían falta mejores narrativas, mejores formas de contar
y entonces pues nada, como que vi ahí un espacio de oportunidad y traté de un poco alimentarme de la mayoría de cosas posibles en términos de derechos humanos y perspectiva de género, pero también me topé muchas veces con que estos cursos de perspectiva de género siguen siendo pensados hacia mujeres cis. En fin, pues nada, es por yo siento que hacen falta mejores narrativas y desde ahí me empecé a lanzar, a escribir y bueno, con Agencia Presente llevo colaborando, pues este mes cumplo un año y pues nada, desde aquí, desde México, no tenían como alguien que escribiera como tal, sí había una persona, pero no que se encargaron como de escribir, me invitan y yo acepto. Y pues nada, básicamente lo que se cubre en la Agencia Presentes tiene que ver con pues cuestiones de derechos humanos, como la avanzada de derechos en general, pero también violencias con un enfoque de cuidados de derechos humanos, ¿no? Sin la revictimización, sin ejercer violencia simbólica, todo eso. Y bueno, también por ahí a veces como más a apuntar a historias, ampliarlas de modo regional, en lo que la mayoría se pueda representar, ¿verdad? La región. Y ¿qué más? Pues de repente algún otro tema por ahí que se nos ocurra que vemos que no necesariamente tiene que ver con las efemérides como tal, ¿no? LGBT en el año, pues proponemos otras cosas, ¿no? Pero bueno, aquí en México realmente el equipo solo somos 2 personas y algunas personas más en algunos estados que colaboran y yo, ¿no? Incluida ahí. Y eso, no sé, o sea, como en resumido eso, básicamente. Súper bien, creo que tocaste un tema del que vamos a estar hablando más adelante, que es también los retos y los desafíos, no solo hacia el sentido común en general, sino incluso dentro de los movimientos de derechos humanos y feministas. Pero le doy la palabra ahora a Gianna para que nos cuente ella sobre su trabajo en Perú. Gracias por la oportunidad, compañeros. Saludos con todos. Bueno, yo a veces suelo decir que el periodismo salvó mi vida, entre comillas, y es porque yo vengo de un barrio humilde y cuando yo pues tenía 14 años jugaba vóley en el barrio aquí en Lima, no en Perú, y pues las únicas trans que conocía en ese momento se llamaban travestis, estoy hablando del año 2000, 2001, y se dedicaban a la prostitución. Entonces ellas me animaban a salirme de mi casa porque cuando yo les contaba que quería ser periodista, quería ir a la universidad, me decían, las travestis no vamos a la universidad, ¿no? Eso no va a pasar aquí en nuestro país. Dame el nombre de una sola travesti que haya ido a la universidad. Y pues no había, yo no tenía referentes, ¿no? Entonces, casi que me convencen y pues me decían, aprovecha que eres chiquilla, que eres joven, hay que ponerte cola, hay que ponerte busto y pues te vamos a trabajar a la avenida, ¿no? Pero yo quería en ese instante ser mujer, o sea, o visibilizarme como tal, pero también quería ser periodista. Entonces al final terminé eligiendo el periodismo por sobre visibilizarme en ese momento como una mujer, ¿no? Pues transicionar. Lo pospuse, preferí estudiar antes que lo otro y pues una cosa llevó a la otra. Yo comencé a tener oportunidades laborales ya desde estudiando nada más, pero mi plan fue apenas termino de estudiar, transiciono. Sin embargo, ya yo había obtenido trabajos siendo estudiante, mi familia, que en ese momento tenía una situación económica difícil, necesitaba mis ingresos y yo dije, si yo renuncio, me dejo de trabajar, mi familia deja de tener ingresos y sostén. Entonces, no podía darme el lujo de transicionar porque ellos dependían en ese momento económicamente de mí. Y yo sabía que transicionando iba a perder trabajo, iba a perder muchas cosas. ¿Qué fue lo que pasó eventualmente, no? Cuando yo transiciono, luego de tener experiencia ya en televisión, haber hecho reportajes, etcétera, con una expresión de género masculina, cuando transiciono, pues mis propios colegas me dicen, te pusiste la soga al cuello, ¿no? El Perú no está preparado para para periodistas trans,
y acá no vas a encontrar trabajo. No te van a dar trabajo en los medios de comunicación. Y pues yo en ese momento dije, no, optimista, ¿no? Porque soy de las que ve el vaso medio lleno, no vacío, pero fue la realidad. Hasta el día de hoy no volví a conseguir trabajo como periodista, ¿no? Yo me había, digamos, especializado en audiovisuales, en televisión, entonces eso significaría que tendrían que poner a una persona trans frente a una cámara, etcétera. No ha pasado, no va a pasar, según mis colegas dicen que no va a pasar pues aquí en 10, 20 años, entonces no sé, es la lucha que hago, esto hizo que me vuelque a las redes sociales a través de un blog. Por un tiempo cedí y trabajé en una peluquería porque nadie me da trabajo, de hambre no me voy a morir, y en la prostitución sigo manteniendo que no voy a caer a menos que el sistema me venza y termine yo ahí, ¿no? Pero por lo menos voy a hacer mi lucha para no caer, para no dejarme vencer tan fácil por el sistema. Entonces, pues las redes sociales hoy por hoy y pues la pandemia también que nos ha ayudado que la gente se vuelque más a las redes, que busque más contenidos, han hecho que hoy por hoy pues sea mi principal, las principales formas en las cuales yo comunico y sensibilizo, ¿no? Además de un trabajo de incidencia política, como decías, que vengo haciendo, a la par considero que del trabajo legal también hay un trabajo de sensibilización y visibilidad. Entonces yo utilizo las herramientas de comunicación que tengo a la mano para hacerlo, ¿no? Hace poco también me sumé al equipo de Presentes aquí en Perú, escribo también para Presentes, pues los medios de comunicación, quizás será por la forma, por ser comunicadora y tengo habilidades de comunicación, me llaman siempre para hacerme preguntas sobre la comunidad LGBT, sobre conceptos y cosas, una especie de especialista, ¿no? Sobre estos temas, así que nada, ese es el trabajo que vengo realizando actualmente en mi país, ¿no? Gianna, rescato esta frase que decías al principio de cómo el periodismo y el oficio también, ¿no? Puede salvarnos la vida. Y esto último que decías de la sensibilización y también de las redes sociales como una manera de comunicación más directa y de sensibilización que me parece súper clave en esta época y que también nos da paso a que nos cuente Oliver Nash el trabajo que viene haciendo desde su experiencia en Argentina. Bueno, hola, ¿cómo están? Primero estoy muy contento por estar acá. Gracias nuevamente por la invitación. Bueno, yo soy periodista, soy licenciado en comunicación audiovisual. Trabajé antes también de transicionar en algunos medios. Yo siento que lo que está contando Gianna era parte de mi historia y me puse un poco sensible porque muchas cosas que decía me pasaron igual. Yo al momento de estudiar hice lo mismo, o sea, me pasaba igual, sentía que si transicionaba antes no iba a tener la posibilidad de estudiar y me iba a costar mucho más. Entonces esperé a terminar la carrera y literalmente la última semana de terminar la carrera es cuando empecé, digamos, a salir de armario más así abiertamente y a decirle a la gente quién era, ¿no? Y me pasó igual, o sea, me chocó que haya contado porque me pasó exactamente igual. Y fue igual también que en el momento que estaba haciendo la carrera, tenía trabajo, estaba trabajando en un canal de televisión, yo estudié periodismo deportivo, cuando terminé el periodismo estaba trabajando en un canal de televisión, iba consiguiendo unos trabajos, pero bueno, una vez terminada la licenciatura de comunicación audiovisual y empezando con todos los cambios, no solo físicos, ¿no? Sino cambios de decir cómo te llamás, de decirle a la gente que te trate con tus pronombres, todas esas cosas, y ahí sí, se te pone de golpe una barrera delante tuyo que es muy difícil de superar. Y obviamente que lo que acontece a eso es, o sea, tenés eso primero, vos estás totalmente ilusionado con poder vivir tu vida y además poder trabajar de lo que estudiaste, poder trabajar de lo que te gusta. Y ahí te encontrás con que la situación es otra, aunque no quisieras que fuera así, y que las cosas son difíciles solo por ser quien uno es, ¿no? A pesar de tener la educación, eso a veces ni siquiera es suficiente. Eh, entonces, bueno, en ese momento fue muy frustrante para mí porque no sabía qué hacer, no conseguía trabajo ni de eso ni nada, la verdad. Y no sabía tampoco para dónde meterme, así que también por eso me terminé, sin quererlo quizá, pero
incursionando en las redes sociales, porque sentí que era el único espacio que teníamos para poder expresar lo que queríamos decir. Y quizás no es suficiente, ¿no? Porque deberíamos tener espacios en todos los sitios de la sociedad, de los medios, en general. Pero bueno, por ahora es como el único espacio en el que a poco podemos ir creciendo un poquito más fácil que en los demás. Yo también estuve haciendo unas participaciones ahí en Homosensual, que es un diario online de México, que habla, obviamente trata sobre todo el colectivo, y bueno, y también participaciones así en otros diarios, igual que contaba Gianna, me suelen convocar para hablar de temáticas LGBT, principalmente temáticas trans, y bueno, siempre uno está ahí, pero bueno, por supuesto que está bueno también tener en cuenta que si bien es una temática que muchos podemos tratar porque es algo que nos atraviesa, no es lo único que sabemos hacer o que podemos hacer, de lo que podemos hablar, ¿no? Muchos nos capacitamos en un montón de otras cosas, como les decía recién, yo soy periodista deportivo en realidad, pero el ámbito del deporte ya de por sí es un ámbito muy cerrado y mucho más para una persona trans, y estimo que bueno, de esto vamos a hablar después, pero justamente el hecho de que no haya casi personas trans trabajando en los medios, y menos todavía en mi caso hombres trans, que no hay ninguno, digamos, acá en Argentina en los medios de comunicación, y es un camino muy cuesta arriba. Yo estimo que en algún momento lo vamos a lograr y de a poco vamos a ir entrando, pero sí es bastante complejo. Muchísimas gracias, Oliver. Sí, creo que tenemos como un primer diagnóstico en el panel que se repite a nivel regional, que es que no hay trabajadores y trabajadoras periodistas trans y no binarias en las redacciones en general. También como nuestro trabajo está atravesando a nivel general un modos de precarización y de cada vez más trabajo freelancers. Nada, esto se duplica, ¿no? Porque entrar a una redacción hoy de manera estable es difícil en cualquier contexto, pero también preguntarles a ustedes qué diagnósticos hacen en sus contextos más nacionales, digamos. Hablamos de Agencia Presentes, que es un medio en Argentina con cobertura regional, pero encuentran otros medios que destacan o qué diagnóstico hacen al interior de sus países sobre qué pasa en las redacciones a nivel laboral. Puede arrancar el que quiera, el que quiera. Geo, sí. Bueno, creo que en México en los últimos años, o sea, en términos de las coberturas que se hacen, ha habido mejorías. Pero esas mejorías no vienen necesariamente siempre de los medios tradicionales, sino más bien de los entornos digitales. Y no necesariamente estos que se nombran desde como un periodismo especializado que solamente abarca hablar de la comunidad, ¿no? Existen en México, como ya decía Oliver, ¿no? Homosensual, que es uno. Hay otros más aquí. Pero en mi opinión y perspectiva, me parece que los medios locales especializados aún pienso yo que es importante que requieren más rigor periodístico. Sin embargo, los otros medios que necesariamente no son especializados, pero cubren derechos humanos, ahí, pues por la propia naturaleza del medio, que son independientes sobre todo, pues tienen más este cuidado o esta perspectiva más rigurosa quizá desde del periodismo, ¿no? Pero no por eso uno es menos o más, ¿no? Simplemente también sirven mucho a audiencias muy específicas también, ¿no? Entonces, es así, pero los medios tradicionales, pues grandes, corporativos, siguen reproduciendo violencias y al interior, como parte de los equipos, a mí me hace un poco de ruido decir no hay periodistas trans, me hace ruido. Hay periodistas trans, seguramente. El tema es que es difícil decir soy trans en un entorno laboral porque probablemente, como lo sabemos, podemos perder el empleo. Entonces,
A mí eso de decir no hay, me parece como muy fuerte, o sea, muy, muy fuerte de decir. Me parece que sí habemos, pero hay esta sensación de peligro, de que puede correr en peligro tu trabajo, pues, ¿no? O sea, o otros tipos de situaciones, ¿no? Acoso, discriminación, etcétera. Y eso, como Laurel Miranda es algo que todo el tiempo, ¿no? Está hablando también, y que muy al inicio, cuando le pasó lo de Milenio, que la corrieron, nos juntamos y platicamos y para un poco hacer algo, ¿no? Y es que sacamos un comunicado que se llamó Periodismo sin Transfobia, y a partir de ahí, pues es algo que apuntábamos en ese mensajillo, era que hace falta que las redacciones abran espacios a periodistas trans, no necesariamente para contar historias trans, ¿no? Simplemente porque necesitan diversificar su equipo. Y porque pues tienen toda una carga ahí de precarización, como ya hablabas, y de poco acceso a espacios laborales. Entonces, un poco así en México. Me parece. Yana, sí. Bueno, no sé bien, ¿no? Bueno, aquí en Perú nosotros no tenemos una ley de identidad de género, no, el Estado no reconoce la identidad de personas trans, lo que a su vez pues refuerza la discriminación, la transfobia hacia nosotros, ¿no? Pues la sociedad también está a la par, siguen considerando a las mujeres trans aquí como hombres vestidos de mujer, a la gente, podría decir yo, el 90% aquí en Perú es incapaz de decir la diferencia entre una mujer trans y un hombre gay, ¿no? Somos lo mismo, somos homosexuales. Entonces, eso hace pues que, si bien es cierto, hay un desconocimiento por parte de la sociedad, también se manifieste en los medios de comunicación, ¿no? Yo trabajo, colaboro con la Universidad Peruana Cayetano Heredia aquí en mi país, quienes hacemos labor de capacitación y sensibilización. Entonces, parte del trabajo nos hemos reunido con periodistas de medios de comunicación para decirles cómo tienen que abordar una noticia con personas trans, ¿no? El uso de los géneros para, ¿no?, expresar si es hombre trans, mujer trans. Entonces, este trabajo se viene haciendo con los medios de comunicación. Yo misma he hecho algún par de denuncias públicas que se convirtieron en tendencia en su momento en mi país, ¿no? Sobre cómo tratan, por ejemplo, una serie de televisión representó a una mujer trans en la pantalla, ¿no? Burlándose, por supuesto, con el tema de la voz, con el tema de que se dedica a la prostitución, con el tema de la... Entonces, el haber hecho eso desde las redes y que finalmente salgan los medios de comunicación, porque el productor de la serie se tuvo que disculpar públicamente, los actores, las actrices salieron a disculparse, y fue porque era la serie más vista de nuestro país, ¿no? Que se le ocurrió meter a un personaje trans, que por supuesto era una actriz cisgénero, ¿no? Y burlándose de la identidad de nosotras. Entonces, hoy por hoy se habla más ya de lo trans, ¿no? Yo al regresar, porque pues luego de dedicarme a la peluquería, regresé con fuerza y me di con la sorpresa que aquellas personas que habían trabajado conmigo antes de mi transición, hoy por hoy, son conductores de televisión, son productoras de programas, y tienen cierta presencia relevante en sus medios, ¿no? Son directores de un blog, etc. Entonces, pues yo lo que hice fue coger el teléfono, agarrar el correo y comenzar a hacer incidencia. Luego, eventualmente, se dan cuenta que me conocían, que habían trabajado conmigo. Entonces, pero eso me ayuda a buscar que, por ejemplo, una amiga que es productora le diga a sus redactores cómo tienen que titular las bajadas o los títulos en pantalla cuando van a, ¿no? Hacíamos bastante incidencia. Hoy por hoy es raro ver, pero hasta hace poco, digamos el año pasado, veíamos como que hombre vestido de mujer fue encontrado muerto debajo del puente, ¿no? Y era una persona, una mujer trans, ¿no? Este sujeto fue asesinado, ¿no? Y se trataba de una mujer trans que ejercía la prostitución. Entonces,
desde eso, ¿no? Desde ahí, y hemos conversado, hemos tenido, por lo menos yo he hecho ese trabajo, me siento contenta de haber logrado, haber hecho logros, y aquí en mi país sí nos conocemos, la comunidad trans en el Perú eh, digamos, hemos logrado identificarnos en todas las regiones que hay, y de periodistas, pues somos, la vez pasada estaba haciendo el ejercicio de contar y pues no llegamos ni a 10, ¿no? Entre personas trans y no binarias, ¿no? Y todos nos conocemos y la única persona que más cerca ha trabajado en los medios soy yo y ahora una compañera que a sus 60 años transicionó, que era periodista también, con mucha trayectoria, pero recién a los 60 años quiso transicionar, entonces se convierte ya en la periodista trans con más experiencia, ¿no? Porque pues ya yo era, y ahora es ella, pero y nos conocemos y sabemos, y muchos compañeros no pueden ejercer, son periodistas con título, pero no han ejercido nunca la carrera. Sin embargo, pues estamos ahí, nos conocemos, estamos tratando de hacer cosas, pero así es, esa es la situación actual en la que vivimos y yo tengo claro que, ya me lo han dicho varias veces, ¿no? No va a haber periodistas trans en un noticiario en Perú, porque en algún momento me quisieron dar trabajo para un programa de espectáculos. Y yo, como todos de repente, nos gusta el espectáculo, nos gustan los chismes, pero solo para consumirlos, pero no para trabajar en ellos, ¿no? Yo quiero hacer políticas sociales, otras cosas, no quiero dedicarme a lo espectáculo. Entonces, peor, me han dicho, peor. Si con espectáculos podrías tener cierta posibilidad de salir, ¿no? Reporteando, no sé qué, pero si quieres hacer política, si quieres hacer esas cosas, olvídate. Estoy haciendo mi lucha igual, y si yo digo, y si no me toca a mí, ¿no? Por lo menos espero que esta lucha que estoy haciendo haga que el terreno esté un poquito más parejo para alguna persona trans que venga detrás en los próximos años, ¿no? Entonces igual me sentiré contenta, y que trascendió algo de las cosas que hice, ¿no? Entonces, así es la situación ahorita en nuestro país. ¿Yo puedo? No, Dale, mira, Vanessa. yo creo que tanto lo que dice Geo como Yana, creo que es bastante importante. Yo quería como abordar dos puntos o dos perspectivas, digamos. Uno, yo creo que es como este conflicto que enfrentamos todos y todas y todos cuando realizamos una transición, digámosle, un poco tardía, por así decirlo, que es como esta cosa que uno pospone, digamos, y pospone justamente por todo el miedo de decir, mira, pero yo si me quedo sin trabajo, no tengo quien me sostenga y tengo hasta compromisos con mi familia y, bueno, es un miedo, digamos, principal que no debería existir, pero que existe justamente y que nos marca, ¿no? Mucho, digamos, el tema de justamente desarrollarnos incluso a nivel profesional, a nivel social, a nivel personal, a nivel familiar, es uno de los grandes temores. A veces nos va un poco mejor, a veces nos va un poco peor, digamos, pero siempre tenemos este gran miedo. Yo creo, digamos, que sobre todo en el área del periodismo, esto se marca y tiene como algo, un eje transversal, que es la discusión inclusive de, que lo coloca un poco Geo, quién hace periodismo, cómo lo hace y para quién. Y entonces, digamos, ahí la discusión se vuelve un poco más profunda justamente cuál es la función del periodismo como tal, ¿no? Digamos, porque hay una gran ventaja que tenemos en los últimos, que 5, 6, 10 años máximo, que es la explosión de los medios digitales, digamos, nativos en el Internet. Es una cosa, digamos, que ha facilitado mucho y que cumplió en cierto sentido aquella gran promesa que teníamos de que el Internet iba a democratizar la información, iba a democratizar las voces y demás. Y muchos de nosotros y nosotras venimos justamente de ahí, ¿no? Del periodismo digital, de los espacios que se nos han abierto, porque en las grandes cadenas, en los grandes periódicos tradicionales, no existe ese espacio, o no existía, aunque ahorita hay cierto cambio, digamos, en cierto sentido, pero no es suficiente todavía. El problema ahora yo creo, digamos, que inclusive ahí tenemos como que empezar a pensar también, y es todo un debate posterior, bueno, podemos hablar después cuáles son nuestras perspectivas en el periodismo, que esta libertad también del periodismo digital como tal viene siendo ciertamente socavada también con el tema de, a través de la distribución de las redes sociales, quién tiene el derecho a censurar qué y cómo, ¿verdad? Es una discusión. Pero yo creo que es eso, que hemos abierto como el espacio a través de los medios digitales y es como donde hemos tratado de, por nuestra propia cuenta, solventar o combatir la discriminación que existe, digamos, en los medios tradicionales. Hay una cosa
que a mí me parece que es como muy importante que coloca Gianna, que es el tema de las leyes de reconocimiento de las personas trans en América Latina, que es una de las regiones más atrasadas en este sentido, aunque contradictoriamente tiene de las legislaciones más avanzadas en algunos países. Por ejemplo, Uruguay y Argentina son como países claves en el tema de reconocimiento de derechos, incluso de inclusión laboral de las personas trans, y no solo en la región, en el mundo, digamos, es de las legislaciones más avanzadas que hay, pero tenemos otras desigualdades donde justamente ni siquiera se nos reconoce el nombre, o no se nos reconoce o se nos reconoce solo el nombre, pero no el sexo en nuestros documentos. Por ejemplo, Costa Rica es así, o donde se exige para poder reconocer todavía cirugías de reasignación o de reafirmación sexual, ¿verdad? Como casos tipo Panamá, creo que todavía mantiene esa legislación. Entonces, tenemos una región muy contradictoria, y donde si ni siquiera se avanza en el reconocimiento de la identidad, que es como decir un pequeño paso, nos queda mucho tiempo todavía para avanzar en el reconocimiento y las afirmaciones y las acciones afirmativas de inclusión laboral. Y esa inclusión laboral no tiene que partir solo en las instituciones del Estado, tiene que ser justamente también en los medios de comunicación. No solamente por un tema de cumplir cuotas, porque no es eso lo que estamos hablando, no es de que nos van a meter, como decía Yana, a hablar los temas ya estereotipados, no, bueno, usted es la trans, es la chismosa, va a presentar la parte de farándula, o usted es la trans y va a hablar solamente de temas trans, y no. Digamos, nosotros tenemos otras capacidades, somos igual que cualquier otro profesional que nos hemos especializado en diferentes áreas, y el tema de la inclusión en el periodismo, y sobre todo la inclusión así visible de periodistas trans en las redacciones, en los periódicos, en los diarios televisivos, en las radios, tiene una función particular, que es que el periodismo como tal tiene una función social, que es reflejar a la diversidad, a la sociedad en su diversidad, en su conjunto. Y en parte de esa diversidad social, de esa sociedad, estamos las personas trans, que existimos, que somos visibles, y algunos de forma más visibles en el sentido de decir, y salimos con la bandera y decimos, vea, yo soy trans y no me hago, y yo me hago visible y voy a recibir muchos ataques para eso, porque creo que es necesario justamente que se visibilice que estamos acá, que no solamente estamos en la peluquería, como decía Yana, no solamente estamos en la prostitución, que es uno de los grandes males que tenemos hoy en América Latina para las personas trans, porque no hay espacios laborales, sino que estamos en diferentes áreas de la producción, de la reproducción y de la creación de contenidos. Y que justamente estamos así haciendo y dando la batalla por ser visibles, porque hay muchas personas que, como decía Hel, puede que les dé miedo salir y decir que son trans y que están ahí, y que inclusive muchos de sus compañeros y compañeras y compañeros de trabajo no saben que lo son, porque saben que si lo dicen abiertamente van a sentir, digamos, el peso de la discriminación, y es un gran problema. Entonces, para mí, el papel de la visibilización y la integración de las personas trans en el periodismo tiene una particularidad, que es esta cuestión justamente de la visibilidad y de la función que hace el periodismo para cambiar la sociedad, para educar y para hacer acciones afirmativas de manera colectiva, para solventar una discriminación que viene de muchos, muchos años en la región. Muchísimas gracias, Vanessa. Oliver, ¿quieres sumar algo más en Argentina? Dale. Sí, bueno, coincido con gran parte, con digamos, todo lo que están diciendo. Creo que hoy, claramente hay muchos periodistas trans que no sabemos que lo son, pero bueno, justamente está ahí, o sea, yo antes de salir al armario era periodista y era trans y estaba ahí, claramente. Pero bueno, justamente el tema está ahí. ¿Por qué cuesta tanto que podamos decirlo y por qué cuando lo decimos nos quedamos sin espacios laborales, ¿no? Entonces, esa es la gran barrera que tenemos que romper y para que podamos conseguir nuestro espacio en el ámbito en el que nos queramos desarrollar. Obviamente esto que estamos hablando del periodismo no pasa solo en el periodismo, pasa en todos los ámbitos de la vida, y uno es el laboral. Por suerte es cierto, como estaban bien diciendo, acá en Argentina tenemos la Ley de Identidad de Género del 2012, que es una de las mejores leyes de identidad de género del mundo. Eso ayudó mucho a que los medios de comunicación cambien la narrativa que tenían con respecto a lo trans a lo largo de estos años. O sea, si hacemos una comparación de lo que podía ser en el 2010, no sé, o antes, cuando yo iba al colegio, que lo trans era visto como algo demasiado raro, lejano, como algo totalmente sobrante de la sociedad, como ni siquiera formando parte de la sociedad,
así se reflejaba en los medios, y cómo ahora está todavía, obviamente, somos discriminados, pero ya no es algo totalmente ajeno, es algo que está ahí dando vueltas, y que de a poco se va incorporando al discurso social como debe ser, porque somos parte de la sociedad como todas las otras personas. Entonces sí, ese cambio con respecto a lo trans en sí y cómo está en el discurso de los medios de comunicación, yo sí lo noto, porque también cuando se promulgó la ley de identidad de género, fue una de las cosas que me permitió a mí ir iniciando mi propio camino interno para poder reconocer mi identidad y después animarme a decirlo, ¿no? Entonces, la ley esa hizo un cambio a nivel social que creo que todavía no somos conscientes de todo lo que ayudó. Y a pesar de eso, cómo son las cosas, ¿no? Y cómo es la discriminación que es tan fuerte y está hace tanto y tanto tiempo, que sigue estando, ¿no? Digamos, la ley hizo una mejora increíble en nuestra calidad de vida, pero en muchos ámbitos, como es el laboral, y a pesar de que tenemos también la ley de cupo laboral trans, eso sigue estando muy difícil, porque hay una cuestión de que en el imaginario de la gente está la idea de que si contratan a una persona trans le va a hacer algún tipo de problema, no saben cómo tratarla, cómo tienen que referirse a esa persona, ¿viste? Todavía nos siguen viendo como algo un poquito diferente a todos los demás individuos de la población. Entonces eso influye en el momento de contratarnos. Y en el ámbito del periodismo creo que lo que pasa es eso, ¿no? Como nos siguen viendo como el diferente, no nos pueden incluir en cualquier temática que podamos tratar, ir a hacer una entrevista a un político, ir a cubrir un partido de fútbol, lo que sea, ¿no? Entonces, eso por supuesto sigue estando, y yo otra de las cosas que hago, formo parte de AOSEX, que es una red de abogados por los derechos sexuales, y al día de hoy recibimos un montón de denuncias con respecto a la discriminación, ¿no? Entonces, nada, a mí me resulta muy fuerte que a pesar de todo lo que vamos luchando y todos los derechos que vamos consiguiendo, la discriminación es algo que va como en una línea paralela a todo eso, y que es tan grande que necesitamos la ayuda de toda la población. Esa es la realidad, ¿no? A veces se nos carga con la responsabilidad de las personas trans de tener que combatir eso, tener que tirar eso abajo, y la realidad es que necesitamos de toda la población, también de la gente, por supuesto, cisgénero, para poder combatir y terminar con eso que nos termina excluyendo. Muchísimas gracias, Oliver, y todo lo que están charlando. Hablamos nada, de la exclusión laboral, hablamos de los estereotipos y a los lugares donde también todo el tiempo se está redireccionando, y esa clave que también dio Geo de habemos periodistas trans, pero no visibles o siendo violentadas y discriminadas. Quería preguntarles, porque un poco también sale el tema bueno, cómo funcionaron las redes y cómo funciona también como una forma de sensibilización y de expansión, cómo vienen siendo sus relaciones también con sus audiencias, y yo nombró algo también en la experimentación de las narrativas, como qué herramientas están utilizando y qué recepción tienen desde el otro lado. Em, Dejo que arranque el que quiere. Empezamos así por cualquiera. Dale. No, yo voy a empezar. Mira, yo creo que, y es un poco de la continuación de lo que acabamos de conversar un poquito en la última ronda, a mí me parece que hay un momento muy particular de el trabajo principalmente con el tema de los derechos humanos. Yo creo que como, o al menos yo lo he visto un poco más como nuestra área, hay un vuelco o una preocupación de diferentes organizaciones vinculadas al periodismo que es muy progresivo, que es justamente el abordaje del derecho humano y la perspectiva de género. Como dice Geo, mucha la perspectiva de género todavía se está viendo desde el enfoque de las mujeres de género, pero hay todavía ciertas áreas que empiezan a preocuparse por el tema de la diversidad en el periodismo. Yo creo, por ejemplo, que hay ciertos espacios, sobre todo son independientes,
que se preocupan por la reflexión del periodismo como tal, y el abordaje en derechos humanos, que han abierto y siguen abriendo como camino. Por ejemplo, uno es este foro, ¿no? El foro latinoamericano, que inclusive ha tenido mesas en esta ocasión sobre el tema de la diversidad en las reacciones, y pensemos diversidad como la diversidad de la sociedad, no solamente de mujeres, sino estamos hablando de diversidad de personas trans, migrantes, racializadas y demás. Entonces yo creo que eso es como un esfuerzo muy importante que se está haciendo. Me parece porque otras organizaciones vinculadas a derechos humanos han generado también como varias herramientas para la incidencia a nivel periodística, y que hay una preocupación de medios independientes de apropiarse de ellas. Recuerdo recientemente que participamos ahí como aquí en Chile con el mismo colegio de periodistas que estaba como tratando de abordar el tema del periodismo y derechos humanos junto con la Reporteros Sin Fronteras, junto con otras organizaciones internacionales, para crear justamente estos, ¿cómo se llaman? Cajas de herramientas para el trabajo en diversidad. Yo creo, digamos, que la relación con las audiencias es difícil todavía, y es un poco con lo que decía tanto Yana como Oliver, el tema de que hay espacios donde se ha intentado vincular, por ejemplo, de manera visible a periodistas trans. Recuerdo que hace poco comentábamos con una colega de un canal en Argentina, no recuerdo ya en cuál región, si era Córdoba o qué, digamos que habían como parte de su proyecto de diversidad colocado en el noticiero a una chica trans y a una chica negra, y que eso generó un gran debate en sus seguidores, digamos, en redes sociales, y que los empezaron justamente a atacar, digamos, de que, así con comentarios muy despectivos, diciendo que, bueno, ya no se necesita ni siquiera ser periodista para estar presentando noticias, sino solamente vestirse de mujer, ¿verdad? Así como muy despectivo completamente. Y eso genera el debate de cómo nosotros también, o los medios que asumen dar visibilidad, cómo pueden, digamos, educar, en cierto sentido, a la sociedad, ¿no? Combatir la opresión, combatir la discriminación de sus propios seguidores de noticias, digamos. Entonces ahí es donde a mí me sigue dando vueltas el tema de cuál es nuestra función como medios, digamos, y como periodistas, ¿no? Y la función social del periodismo. Porque es un poco esto, no solamente tiene que ver con el abordaje que se hacen de las notas, que es muy importante, que hay un vuelco en ese repensar, que creo que lo colocó bastante bien, digamos, en muchos periódicos o muchos medios especializados. Falta cierto rigor, ¿no? Y cierta apropiación de herramientas más periodísticas. Y los periódicos como tal, digamos que son más amplios, les falta cierto tipo de abordaje más inclusivo. Pero aún así está el debate. Yo creo que no está acabado, y sobre todo en la región, que es una de las más violentas del mundo, creo que es un debate muy difícil de hacer, digamos, en todas las instituciones, llámese medios de comunicación o llámese instituciones estatales, pero que sí hay una preocupación y sí hay un abordaje reciente, desde las editorías de género, que empiezan como a ver como el periodismo con ciertas gafas diferentes, ¿no? Y cierto tipo de abordaje, pero aún así falta mucho camino. Falta mucho camino. Hay esfuerzos, pero es muy insuficiente todavía. Y sobre todo se recarga ahorita, me parece que lo coloca Oliver en cierto sentido, en nosotros, digamos, se nos está recargando en que nosotros tenemos que ser la vanguardia en esta lucha y como que tratar de cambiar. Y es un poco difícil, digamos, porque es como esto, remar contra corriente con poca gente. En serio necesitamos como seguir tratando de hacer una incidencia mayor en los que tienen como el megáfono más grande, por así decirlo. Así es, y yo creo que ese es parte del trabajo, ¿no? Llegar a sensibilizar a la mayor cantidad de personas posibles. Por eso yo creo que es importante, a veces renegamos de los espacios tradicionales, pero lamentablemente en algunos países como mi país siguen siendo los más, con más llegada, ¿no? A más público. Entonces tampoco puedes obviarlos, o sea, como no existen, más bien ver la manera estratégica de llegar a ellos, ¿no? En cuanto a la audiencia, bueno, aquí en mi país, yo me imagino que también en los demás países de la región, las mujeres trans muchas veces somos muy criticadas por nuestra apariencia o por qué tan femeninas somos, ¿no? Recuerdo que en algún momento yo caí también en eso y quería pues ser 90, 60, 90, ¿no? Tener un rostro perfecto, nariz de muñeca, porque en el entorno en que yo me desenvolvía, mis amigas trans que se dedicaban a la prostitución, pues tenían que tener cuerpos voluptuosos, bonitos para los clientes, ¿no? Entonces, como que ese pensamiento
se queda aún en nosotras y buscamos eso. Pero de pronto, como me pasó a mí, llega un día en que te preguntas, oye, pero todas las mujeres, o las mujeres de nacimiento, en todo caso, no todas son 90, 60, 90, no todas parecen modelos de Victoria's Secret, ¿no? ¿Y por qué yo sí tengo que calzar en ese molde, en ese estereotipo de belleza, ¿no? Porque es una belleza estereotipada, además. Entonces, eso se ha trasladado ahora que yo hago contenidos para redes sociales, porque nunca falta alguien que dice, tu voz no es lo suficientemente femenina, a pesar que, claro, yo puedo impostar mi voz cuando hago algunos contenidos, algunos videos, o me dicen, o te falta tu rostro también, es muy masculino, ¿no? Que tu imagen, que tienes que ser mucho más así. Entonces siempre están criticando esos aspectos. Al comienzo como que me incomodaban, pero yo hoy por hoy ya entiendo, si yo me pongo y me grabo con una cámara y me voy a las redes sociales a hacer videos, si hago videos en TikTok, si hago videos para Instagram, etcétera, de alguna manera, al hacerlo, al mostrarme, estoy pues abriendo lamentablemente la puerta para recibir críticas, no solo a mi contenido, porque pues eso para mí sería lo máximo, ¿no? Que solo critiquen mi contenido, ha pasado, pero critica también otras cosas estéticas, etcétera, ¿no? Que además no podemos cambiar. Entonces, por ejemplo, recuerdo, hoy por hoy ya no me pasa, no sé si quienes me siguen hoy ya son personas LGBT o no, pero sensibilizadas, pero hoy ya no recibo tanta violencia como al inicio, ¿no? Donde incluso cuando salía en un video con mis manos así, oye, tus manos se ven muy grandes, manos de hombre, comentaban, ¿no? Entonces, luego ya claro, digo, no, es de la perspectiva de la cámara, pero bueno, o sea, pero son cosas como esa, ¿no? Que distraen quizás el tema de fondo por cuestiones de ese tipo, pero ya hoy por hoy ya no recibo mucho, casi nada, ese tipo de críticas. Creo que, pues, como te digo, las audiencias o quienes me siguen, creo que ya son parte de la comunidad LGBT y no se están fijando en si tengo voz femenina o si tengo una cara muy masculina, ya no, si no se fijan en lo que digo o en lo que escribo. Entonces eso para mí ha sido positivo, ¿no? Ha sido positivo. Sí, muchos chicos gays y chicas lesbianas hay en nuestras redes sociales, eh, pero trans no habemos en mi país muchas. Sin embargo, me da gusto saber que, por ejemplo, cuando yo veo una TikToker trans peruana muy bonita y que hace pues tendencia a pasos de baile y cosas así, es como que bueno, por lo menos, ¿no? Y la gente la está siguiendo, saben que es trans, se dan cuenta que es trans, y eso no impide que compartan, que tengan miles de reproducciones. Entonces eso de alguna manera te dice que, pues lo que decía Vanessa, ¿no? Se está democratizando gracias al Internet los contenidos, ¿no? Igual ayer en un programa de televisión, el más visto de nuestro país, es un programa de espectáculos, sacaban el caso de una chica trans que es cómica, porque, y hasta el día de hoy sigue siendo, es un tema para las que somos activistas, porque esta chica trans es cómica ambulante, ¿no? Salió de las calles y ahora trabaja en televisión. Pero lo que ella hace en televisión es, o los guiones que le dan de la broma, porque su programa es cómico, es por ejemplo, empieza hablando como una mujer súper delicada y de pronto como está varón, ¿no? Y cambia su voz y todo el mundo se ríe, la sacan con ropa masculina, esconden ¿no? La visten como hombre y juegan mucho con esta dualidad, con lo que tiene entre las piernas. Hizo un personaje que se llamaba Sorpresa Sheila, por ejemplo, que era imitando a una artista peruana, pero sorpresa Sheila porque tiene una sorpresa entre las piernas, ¿no? Entonces, en nuestro país, incluso las medidas para que corrijan o que haya sanciones para los contenidos no es muy rígida, ¿no? O sea, no hay, tú acá sacas lo que quieres, ¿no? Entonces, eso también hace que la gente diga, ¿no? Y a mí en Twitter una vez se convirtió también en tendencia, tanto que hablas tú, porque yo en Twitter, pues, seguidores y hago cosas. ¿Qué opinas tú, a ver, de esta cómica, no? Tú eres periodista, ella es trans y todo el mundo se burla de ella. ¿Qué opinas? Entonces, claro, por un lado, yo decía, a ver, es una compañera trans que no se está prostituyendo, que eso ya es algo positivo, pero al mismo tiempo, lo que ella hace es burlarse, porque después de que ella ha salido en los últimos 2 años en este programa cómico, en la calle, a todas nosotras nos dicen Dayanita, pero se llama Dayanita, y
y hacen las mismas burlas que le hacen a ella en el programa cómico, nos los hacen a nosotras en la calle, ¿no? Gritos y cosas. Entonces, estás ahí entre una compañera que es trans, que no se está prostituyendo, pero al mismo tiempo está entrando en un estereotipo. Seguramente que si ella reclama, se la botan, ¿no? O si ella se rehúsa a hacer estas cosas, la botan y se queda sin trabajo. Sin embargo, ha habido acercamiento con ella, algunos movimientos trans de activistas, y ella no está interesada en escuchar. Ella dice que está haciendo su trabajo, le pagan por eso y ella está contenta, no quiere meterse al activismo, no quiere escuchar, y ella está enfocada en su carrera como cómica, ¿no? Entonces, con ese tipo de casos te encuentras, y tú como persona trans, activista, comunicadora, ¿qué haces? Vas y la denuncias ante el ANDA, que es la Asociación Nacional de Anunciantes, para que la retiren, porque su personaje es discriminador o incentiva las burlas hacia nosotras, y a su vez estarías dejando sin trabajo a una persona trans cuando promovemos la inclusión laboral. Entonces son muchas cosas que pues a través de los medios se ven casos como este, donde pues aquí en Perú, al no haber una ley, un marco legal, tiene mucho que ver lo que uno o una decida hacer o visibilizar, ¿no? Entonces, así es, así somos las audiencias aquí en nuestro país, al menos antes de mi experiencia. Bueno, sí, comparto varias cosas que dicen. Yo creo que, yendo a lo último que decías recién, Gianna, me parece que eso en parte pasa porque a gran parte del público cis le gusta consumir lo que quiere hacer y no hace, ¿no? Entonces, esas burlas, eso es lo que le gustaría hacer y la forma en que nos miran, pero que no se animan a hacer todos abiertamente, ¿no? Entonces muchas veces terminan validando y dándole lugar y dándole visitas a ese tipo de discursos, porque es la manera en que nos siguen viendo, ¿no? Es como que les gusta que nos ridiculicemos a nosotros mismos, porque es como nos tratan de alguna manera, ¿no? No sé. Siento que lamentablemente es como nos sigue viendo gran parte de la sociedad. Hay una buena parte que por suerte va aprendiendo, va entendiendo sobre nuestras identidades, pero hay otra, a pesar incluso de estar metida en el tema, que a veces, nada, es como que le gusta ver eso. No sé, es complejo explicar, pero siento que vieron que a veces nos tratan de exagerados, de que reclamamos muchas cosas, de que hay que los pronombres, hacen. Y bueno, es como que les gusta vernos un poco en esa situación de estar a nosotros mismos ridiculizando y mostrándonos como, ves, no era tanto como decías, ves, lo estás actuando un poco, ¿no? Les gusta ponernos en esa situación y me parece que ese programa va hacia eso. Y nada, es complejo, la verdad. Pero bueno, con respecto a las audiencias en general, como decía antes, Internet creo que nos da un lugar para poder desarrollarnos, ir encontrando gente que esté interesada en estos temas, que quiera aprender, y también mucha gente trans que está quizás sola por el mundo y encuentra en nosotros un lugar en el que posicionarse, en el que verse. No sé si les pasaba, pero yo por lo menos antes, el único espacio en el que encontré gente trans fue en Internet, el primer espacio. En YouTube, viendo gente quizá incluso hasta de otros países, mostrando los cambios que iban teniendo o las cosas que iban haciendo, cómo se iban sintiendo. Fue una forma de encontrarme a mí, y bueno, creo que un papel que jugamos, que podemos tener, si queremos, por supuesto, en el ambiente digital, es ese, el poder representarle a otra persona un lugar también en el mundo, ¿no? Que pueda encontrarse de alguna manera. Y, o sea, por un lado está ese, y por otro lado, dentro de eso, es cierto que también las redes son un ámbito bastante hostil, muchas veces, y creo que eso lo hace más difícil. Conozco mucha gente que, más allá, bueno, muchos periodistas, pero gente trans en general, que quizá empieza en las redes a visibilizar, a hablar sobre estas temáticas, y al cabo de un tiempo ella se agota
por la constante discriminación que sufre, ¿no? Que a veces quizás no es tan notoria porque es algo que se da todos los días, de a poquito, a veces más, a veces menos, pero bueno, llega un punto que lo hace agotador. Y también hay otra cuestión que hablé con otros también periodistas trans, que cuando hablamos específicamente de temáticas trans, es como que tuviéramos que repetir lo mismo siempre, pero siempre de distintas maneras. Entonces es como estar encontrando constantemente una nueva forma de decir las cosas, aunque estés diciendo lo mismo, y eso sí llega a un punto que lo vuelve agotador, porque sentís que estás diciendo todo el tiempo lo mismo, y del otro lado no está la recepción que estás esperando que haya, y que lo entienda de una vez por todas, ¿no? Porque que tengamos que ser repetitivos con las cosas que decimos es porque del otro lado nunca terminan de recepcionarlo, ¿no? Entonces sí, en ese punto se vuelve un poco frustrante, y por eso hay mucha gente trans que termina desistiendo de la visibilidad o de estar mostrándose, no solo por la discriminación, sino porque sí llega un punto que sentís que te estás volviendo repetitivo, y no sentís, o sea, no sabés si sirve o no sirve lo que estás diciendo, ¿no? Es un círculo bastante vicioso y extraño, pero más allá de eso, creo que el ámbito por ahora que tenemos, como los medios tradicionales, lamentablemente son más complejos para poder ingresar, y también por la precarización laboral que está viviendo el ambiente de la comunicación en general. Eh, Creo que sí, que son los medios digitales y las redes, y nada, intentar ir incursionando ahí, conociendo gente, haciendo contactos, e ir desarrollándose para que pueda ir creciendo el proyecto que tenga cada uno, ¿no? Sería lindo que haya un proyecto más fijo, que nos pueda dar posibilidades laborales y que nos podamos dedicar de verdad a esto, pero bueno, creo que por el momento es en donde estamos posicionados. Bueno, desde mi perspectiva, hablando de manera personal, con mi trabajo, yo la verdad mis redes sociales no las uso para, pues a veces me dicen, como algunas personas me han dicho, como me catalogan como activista, pero yo no soy activista ni tampoco trabajo en redes sociales. O sea, mi, mi, mi apuesta y mi forma un poco de cambiar la situación es desde el periodismo que hago. Entonces, yo sí apunto a que de alguna manera, a veces estoy como, me hace ruido incluso esta idea de educar, que tenemos que educar incluso a los editores o las personas editoras, ¿no? Que trabajan con nosotros. Eh, mi vida laboral ha sido freelance y medios digitales independientes, en donde el mismo como ambiente ya te permite como mucha flexibilidad de hablar temas, pero al contrario de cuando fui a pedir trabajo en espacios tradicionales, nunca me lo dieron, ¿no? Entonces dije, como ese no es mi lugar, además de la forma del periodismo que yo apuesto a hacer, me parece que el periodismo tradicional no te da esas libertades de maneras tan óptimas. Entonces, desde el periodismo que yo hago, yo sí apuesto a justo lo que decía Oliver, si bien yo no uso redes para estar repitiendo ideas o conceptos o lo que sea, yo trato de que mis notas sí haya algo pedagógico en ellas. Y porque finalmente no es como que, si bien a veces, bueno, ahorita donde colaboro, quizás su audiencia pueda ser muy cercana a lo LGBT, puede que no, ¿no? O sea, al menos en México, que vamos un poco arrancando, me parece que tener la idea de que sí le estás hablando a alguien que sabe es un error. Entonces, por eso yo apuesto a que dentro de la nota expliques un poco, si te lo da, ¿verdad?, la historia, lo que sea, pues qué es lo trans, pero más que repetir lo trans, también hablar de los cis, porque siempre estamos como volteando a vernos a nosotros, y eso cansa. Entonces, mi propuesta es esa, desde lo pedagógico, y no apuntar siempre la mirada hacia lo trans, sino también hablar de lo otro, y que no seamos el otro nosotros, pues, no sé si me explico. Y hay otra cosa que ahí me han, como en charlas que me han invitado a participar,
Hace poco con estudiantes de universidad de periodismo me preguntaban, oye, ¿y solo una persona trans puede hablar de temas trans? Y a mí me parece que, o sea, esa es una duda muy genuina, pero me parece que eso sigue siendo el error, pensar que solo ese es nuestro lugar, es como volvernos a encasillar, ¿no? Y es también dejarnos esta responsabilidad solo a nosotros. Entonces, por eso me parece importante que desde las redacciones, desde las universidades, ya como se implante esta perspectiva de géneros y de hablar desde los cuidados sobre las narrativas que involucren a personas LGBT y no pensar incluso a personas LGBT solo para hablar de temas LGBT, es decir, no sé, o sea, sumemos a personas LGBT como parte de nuestras fuentes, no necesariamente de estas historias, sino si hablas de economía, pues habla con una economista trans, pero no necesariamente tienes que mencionar que es trans, es decir, involucra a esas personas como tus fuentes especializadas, eso también ayuda, o sea, no para que sigamos siendo vistos desde lo trans siempre en las mismas historias, convocar a las mismas activistas cada rato. O sea, esa activista también hace otra cosa seguramente y te puede dar una riqueza enorme en otros ámbitos. Eso por un lado, entonces, y bueno, las redacciones pues pueden funcionar los manuales, ¿no? Hay un montón en internet, eh, pero principalmente escuchar, creo que como la base del periodismo es la escucha, ¿no? Entonces creo que ahí es como algo que a muchos espacios de redacción, incluso, pues sí, como periodistas quienes están ejerciendo, reporteando lo que sea, hace falta mucho eso, como la escucha en general. No digo que solo las personas trans, creo que en el periodismo hace falta mucho la escucha. Eh, eh, y, y eso, básicamente, creo que la capacitación también hace falta y creo que eso puede haber muchas ganas de un reportero o una reportera o reportere de cambiar su forma de contar, pero si desde arriba, desde voy a usar masculino porque son la mayoría hombres, dueños de medios, o directores, la mayoría, digamos, quienes dirigen y quienes ponen la lana en los medios, no muchas veces tienen esta, pues sí, ganas de poder brindarle esos talleres, esas capacitaciones a sus equipos. Entonces, también ahí me parece importante que, sobre todo en América Latina, tengamos en cuenta que el periodismo es un oficio muy precarizado y que por mucha necesidad y muchas ganas de un reportero, una reportera quiera cambiar su forma de contar, no siempre accede, no siempre puede acceder a un taller que le cuesta a la semana 4 horas cuando debe tener que cumplir una cuota de notas, ¿no? Y como todo el ritmo es así, sobre todo en los medios tradicionales, y si hablamos más allá también de los medios no centralizados, que es donde, al menos en México, se sigue reproduciendo más, no digo que en la ciudad no se haga, se sigue haciendo en las ciudades grandes, pero en los medios locales de estados que no son centralizados, se ve, es más evidente la violencia simbólica en la forma como se comunica. Entonces eso. Y respecto a las audiencias, pues me parece que son diversas y de manera personal, como ya decía, yo no uso mis redes para hacer un activismo. Yo hablo de mí, de mi experiencia como una persona no binaria, si eso le sirve a una persona darse cuenta que, soy periodista, sí, pero también soy una persona no binaria, pero también me gustan otras cosas, pues bien, ¿no? Pueden acercarse a mis redes y ahí ver, un poco hablo mucho desde lo personal, entonces no, y desde también cosas que me molestan o que también me gustan o que también creo que es importante decir, sobre todo ahora con todo el revuelo que ha habido con el pronombre ella y todo eso. Y ahí sí yo es donde he recibido mucho ataque y mucho odio. Cuando participo, cuando a mí me invitan como persona trans a participar en medios, a hablar de lo que sea, que tenga que ver con lo trans. Ahí es donde a mí me llega, digamos, mucha mala onda, pero no necesariamente tiene que ver con mi trabajo, sino como persona, o sea, que soy una persona trans que está hablando desde ahí, desde su experiencia. Y ahí para mí es una frontera súper extraña, a veces de no sé dónde acaba, dónde empieza o cómo mezclarlo,
ser persona trans y al mismo tiempo escribir historias que involucran a personas trans. No sé, a veces es raro para mí y a veces también es muy cansado, sobre todo cuando cubro violencias. Es donde es durísimo, o sea, no, es fuerte, pues es como rarísimo, es saber que puede ser el siguiente, pues, o una persona muy cercana a ti puede ser la siguiente, y eso es un poco chocante. Muchísimas gracias, Geo, por lo que estás compartiendo. Creo que incluso hablando en este panel se siente esa sensación. Quiero retomar, porque estamos entrando en los últimos minutos, unas preguntas que están en el chat, que un poco igual yo estaba hablando recién de cómo poder empezar a transformar las redacciones. Ella hablaba de las capacitaciones y no solamente digamos, el poder dar lugar a participar, sino que efectivamente esa persona tenga el sustento y el tiempo para hacerlo. Pero pregunta Aldo Castillo, esto exactamente, cómo se transforma o debe transformarse una redacción que apuesta a la inclusión en su interior, se requieren protocolos, cuáles. Un poco más lo pregunto porque en el equipo soy el único miembro LGBT, que soy un hombre cisgénero, entonces quisiera asegurar de que sea un espacio libre de violencias para la OLEO periodista que se incorpore. Y Mariana pregunta si tienen alguna recomendación de algún manual en español para cubrir temáticas trans. Si alguien quiere sumar a lo que venía diciendo Geo. Bueno, yo creo que a nivel de redacción, como dice, como un espacio laboral, más allá de que sea de comunicación, es el trabajo que, por ejemplo, yo realizo acá con algunas empresas o instituciones públicas que también quieren contratar a personas trans, ¿no? Entonces, si bien es cierto, tratamos de que esta persona trans, o sea, no lo vamos a mandar a la boca del lobo. Es decir, si tú vas a mandarla a una empresa, no solamente el gerente general de la empresa o el director de la institución debe estar sensibilizado, porque después el de la puerta, la recepcionista, si es una mujer trans, lo tratan como hombre, lo tratan como caballero, entonces esa persona va motivada a trabajar y sale desmotivada, ¿no? Entonces, sí creo que las empresas o las instituciones públicas deben tener una previa capacitación, el área de recursos humanos, para ver si es una persona que cambió sus datos en el documento de identidad o no, preguntarle los pronombres, hacer que sus photochecks, por ejemplo, tengan sus nombres con los que se identifican, ¿no? La foto de igual manera, no ser muy legalistas o decir, no, lo que dice en tu DNI es como te voy a tratar, ¿no? Porque si hablas de inclusión, entonces no estás siendo inclusivo, porque tienes que saber cuál es la realidad de esas personas. De igual manera, cuando se le pregunta a una entrevista de trabajo, preguntarle sus experiencias personales, porque, por ejemplo, podrá ser alguien que no tiene un bagaje de experiencia porque justamente es trans y no tenía esas oportunidades laborales, pero quizás es alguien que en su comunidad ha logrado movilizar a 200 personas, logró llegar a través de una carta o una denuncia al ministro de Salud y el ministro de Salud le respondió y se logró todo un trabajo. Esa experiencia probablemente no la haya hecho nadie de tu staff de trabajadores y lo hizo una persona que hace labor comunitaria, ¿no? Entonces también tenemos no solamente ceñirnos a la parte tradicional, sino preguntarle su experiencia personal, qué pasó cómo resolviste un conflicto, no sé, no estoy hablando en general en los ambientes laborales, se ve también el tema del uso del baño, que sea un baño, ¿no? Que sea de uso para todos, sin género, o que haya dos baños sin género ambos, entonces, cosas de ese tipo para que el ambiente laboral sea lo más inclusivo posible para las personas trans. Y no te generan gastos, porque sacar la etiqueta del baño de mujeres, sacarle la fotito no te cuesta mucho, ¿no? Mandar a hacer el photocheck y que le manden con el nombre de la persona que nos identifica no cuesta mucho. Entonces, hay que tener en cuenta eso y también, resalto lo que decía Geo, no todas las personas LGBT tenemos que ser activistas, no es nuestra obligación, ¿no? Eso es por convicción propia de cada uno, ¿no? Aunque sí, siempre, yo digo siempre, si alguien quiere sumarse a la causa, es bienvenido, bienvenida, bienvenido, ¿no? Porque seríamos más.
pero poco a poco terminamos también sacando esa carga y esa mochila pesada que llevamos, ¿no? Como que es mi responsabilidad cambiar el mundo, es mi responsabilidad cambiar la sociedad, y no necesariamente. Si yo conozco amigas trans que quieren simplemente vivir su vida tranquila como cualquier otra mujer, ¿no? Y no lo pueden hacer. Algunas transicionan físicamente para pasar desapercibida como una mujer, eliminando cualquier vestigio de su masculinidad por un tema de seguridad también. Entonces ya entramos a otros terrenos, como decía Geo, ¿no? Mi seguridad, es mi estado emocional, mi salud, que nadie me lo va a pagar, dicho sea de paso, nadie me va a pagar el terapista, nadie me va a pagar el psicólogo, el psiquiatra, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo ya hablamos o vemos que es una interseccionalidad, ¿no? Empiezas hablando de un tema y ves que atraviesa muchos otros temas de la vida común y silvestre de cualquier persona, ¿no? Entonces, y en cuanto a los manuales, bueno, por lo menos Presente tiene un pequeño glosario, creo que he visto, y siempre las notas de agencia Presentes es haciendo didáctica. Son didácticas y creo que los textos incluso no son solo para conocedores, sino para todas las personas. Entonces, yo le sugeriría Presentes, ¿no? Agenciapresentes.org como una fuente. Eso sería. Geo, sí. Bueno, a mí me parece que lo que dijo Gianna está como todo, todo muy bien. Creo que en las redacciones también, más que como implementar estas cosas, es también que las personas cis que ya laboren ahí también se sumen a de alguna manera, a que se eduquen ellas mismas, porque justo repetir, repetir, repetir es re cansado. Entonces que haya una genuina, pues sí, ganas de que ese espacio sea seguro para todos, no necesariamente solo para la persona trans, ¿no? Eso por un lado. Respecto a la pregunta de Mariana, me parece que preguntaba de manuales. Acá lo veo, ya. Bueno, creo que es cubrir temáticas trans. Creo que no hay temáticas trans. Creo que hay historias que involucran personas trans, porque hablar como de temas, es decir, como temas de mujeres, ¿no? Temas de trans que quizás solo nos pensar, ¿no? Muy desde afuera puede ser que solamente nos importa tratamientos hormonales, cambio de identidad de género, y no, en realidad nos importa como vivir la vida de la manera más digna y con el respeto de todos. Entonces me parece que, bueno, en español yo no ubico uno tan específico sobre trans, sobre, o sea, cómo hablar y cómo contar o no revictimizar o no, sí, ejercer violencia simbólica a personas trans, historias que involucren a personas trans. Yo no conozco ninguno. Hay muchos que son de diversidad, como LGBT en general. Casi todos traen un glosario. Algunos, bueno, se basan mucho, he visto en el propio glosario que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, pueden funcionarte esos, pero también hay una asociación de periodistas trans que es de Estados Unidos, y la Asociación de Periodistas Trans tiene una guía o un manual, pues por así decirlo, y es la mejor que he visto, y es específicamente así, digamos, un poco citando para cubrir temáticas trans. Está en inglés, pero pues puede funcionar, y para mí los puntos que abordan, o sea, es hecha por periodistas trans para contar, ¿no? Para decir, no la riegues, no violentes, etcétera. Y digo, está en inglés, pueden usar el traductor del sitio y quizá les funcione, y para mí es la mejor. Ya. Yo iba un poquito en el sentido de lo que decía Geo. Justamente la mejor guía que se quiere para abordar el tema es esta, la de la Asociación de Periodistas Trans, ¿no? Digamos que está en inglés, lamentablemente. Yo creo que en algún momento debería pasar a estar en español, digamos, porque habemos asociadas en este lado del charco. Pero también, digamos, hay eso, digamos, yo creo que es importante, si se quiere hacer como lo que colocaba tanto yo como Gianna, digamos, la capacitación o la educación como tal no tiene que ser solamente a los periodistas, sino justamente a quienes también están
tomando las decisiones y ojalá que sean personas también LGBT las que estén tomando decisiones. Pero si no, se necesita sensibilidad ahí, desde las editores, editoras, a los directores, directoras, porque al final de cuentas puede pasar que se ha dado con estos casos de compañeros, digamos que, bueno, muy bien, pueden usted con todas las buenas intenciones ir a una capacitación, a un taller, a lo que sea, y desde arriba también hay un límite, ¿no? Hay un límite de autonomía de los periodistas que viene justamente de los editores. Hay también, digamos, ahí como en documentación que estaba recordando de la Red Internacional de Periodistas, del Knight Center, creo que es, no, de ICFJ, hay también como varios artículos sobre cómo cubrir el tema de diversidades, y sí, del Knight Center hay un manual, si se quiere, digamos que ese sí está en español, sobre diversidad en general, digamos, sobre diversidad para cubrir poblaciones con discapacidad, para cubrir temas de género, de población LGBT, que ese también era como bastante útil y como que me viene a la mente así de los que recientemente he visto que se han producido. Muchas gracias por sumarlos. Jordi, si te parece bien, podemos recolectar después estos links y mandarlos a quienes estuvieron dentro de la charla. Bueno, estamos pasadas del horario. Les agradezco muchísimo por esta conversación. Me voy con un montón de ideas y espero que el resto de personas presentes que les escucharen también les haya sensibilizado y les haya disparado nuevas preguntas. Le agradezco también a Jordi por abrir el espacio y espero que podamos cruzarnos en otras conversaciones y en otros festivales, en otros contextos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nay, muchas gracias, Geo, Vanessa, Gianna, Oliver. Me encantó la conversación, me encantó escucharles. Me gustaron las preguntas que salieron en el chat. Entonces, pues, como decía al inicio, creo que es algo útil que se den este tipo de encuentros, de espacios. Y bueno, pues, desde hace muchos años en Factual Distintas Latitudes estamos convencidos que los problemas que tenemos son tan grandes que no vamos a poder resolverlos solos y que hay que ir en red. Entonces, pues me da gusto que pues de alguna u otra manera aquí también se estén tejiendo nuevas redes, que Gianna también sea colaboradora de Presentes, donde Geo también es periodista, que se sigan tejiendo esos vínculos. Entonces, pues simplemente con eso termino y de verdad muchas gracias por estar acá. Voy a parar la grabación. Y si podemos tomarnos una fotito, si la gente que quiera puede poner